Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Los salmos son el libro más largo y el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿sí? Y en el versículo 105, ese salmo está dedicado exclusivamente a la palabra de Dios, a enaltecer, a animar, a inspirar, a amar y a obedecer la palabra de Dios. Y dice en el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz a mi camino. Y como podrá imaginar, de ahí me agarraba para darles una charla de seguridad a los técnicos. Amén. Porque es posible hacerlo. Aprovecha cada oportunidad que se te presenta en tu contacto con las personas para compartirles del amor de Dios, de lo que Dios tiene para ellos. Yo quería que ellos y tú y yo hoy pudiéramos comprender que necesitamos la luz de la palabra de Dios para caminar por la vida y para llegar a la buena meta que Dios tiene para nosotros, para mí, para ti, para tu familia, para tu país. Recuerda estas palabras de Jesucristo. En Juan capítulo 8 dijo él en el versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Tendrá la luz de la vida. Solo el que sigue a Jesucristo, el que oye su voz y lo conoce cada día más, tendrá luz en su vida. Jesucristo es la palabra viva que trae luz a mi vida. Inclina tu rostro, por un momento cierra tus ojos y pídele a Dios que esta palabra que hoy es meditada, que hoy es predicada, haga la obra para la cual fue enviada. Dile: Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque estamos más de dos aquí en este lugar y has hecho la promesa que donde dos o tres nos reunimos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y conforme a la presencia de tu Espíritu, trae libertad por tu palabra hoy a mi vida. Trae libertad de mis cargas, trae enfermedad a mis emociones, libertad a mi corazón, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Este año Dios nos guió a escogerlo como el 2019, año de restauración. Hemos estado predicando sobre la restauración durante este año. Pero este mes en particular, el énfasis es su voz, restaurando la palabra de Dios. Animando a que la palabra de Dios haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Hemos tomado como texto para este tiempo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aclaro para los que no conocen demasiado la escritura. La segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo ya en las postrimerías de su vida, preso en una cárcel de Roma por predicar el evangelio, acusado falsamente por Nerón de haber sido el causante de que había mandado quemar la ciudad de Roma y que los culpables eran los cristianos. Y desde esa cárcel Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo amado. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Y como le compartí el primer domingo de este mes, el propósito de la carta era que Timoteo aprendiera a comportarse como pastor para que se cuidara de los lobos que habían llegado a la iglesia y que pretendían llevarse a las jovencitas para que se convirtieran en sacerdotisas de la diosa Diana, que se cortaran el pelo y que se sirvieran como prostitutas de la diosa Diana, porque era la costumbre de aquel tiempo, como derivado de los dioses griegos y romanos. Y entonces al final del capítulo 3, que es una carta, recuerden, no está escrita originalmente como capítulos y como versículos, sino que es una carta. Pablo le dice a Timoteo: malas, feas que usted vea en la palabra de Dios, es Dios quien las puso allí para que aprendiéramos a no hacer lo malo. Amén. Para que tomáramos ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? Usted y yo debemos practicar nuestro devocional diario, tener un método de lectura. Nuestra iglesia provee, bueno, creo que se nos acabaron ya, pero
vamos a obtenerlos de aquí hasta que terminemos el año, los devocionales de lectura diario. Para que no actúe como ese que coge la palabra de Dios y le dice a Dios: Señor, háblame, y entonces llega y abre. Y Judas se ahorcó. Uy, no. No, Señor, esa palabra no. Señor, por favor, mándame la palabra. Lo que has de hacer, hazlo pronto. No. Un método de lectura. Por eso es que usted ve que cuando los predicadores venimos, preparamos con tiempo nuestro mensaje y no hacemos así a dedo a ver qué es lo que va a caer. Estudiamos lo que Dios quiere hablar a nosotros primeramente y al pueblo de Dios. Amén. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y es útil. La palabra de Dios es útil. Toda la escritura. No como algunos dicen que el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento era la ley para los judíos, pero si usted lee el Antiguo Testamento y usted ve guerras en el Antiguo Testamento, tiene que mirar el trasfondo de lo que quiere decir Dios. Dios no le está diciendo sal y mata, sino Dios te está trayendo un principio de vida, un principio eterno, escondido detrás de cada evento que vivió el pueblo de Israel. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Eso lo vimos el primer domingo de este mes. Pero quiero resaltar en el día de hoy, para hacernos ver. ¿Para hacernos qué? Porque estamos en tinieblas. ¿Por qué quiere Dios hacernos ver? Porque es que no vemos. Hay cosas que nos enceguecen y que no nos permiten ver. Y ese es el énfasis de mi predicación del día de hoy. Hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Él en cada Cristo. En estos tiempos electorales, aún muchos cristianos les da por dividirse y atacarse unos a otros, mientras el diablo y el mundo observan con gozo y Dios observa con dolor. ¿Sí sabía eso? ¿Sabía que hay cristianos divididos en este tiempo? Unos por un candidato y otros por otro candidato. Unos por un partido y otros por otro partido. Es nuestro deber votar. Eso corresponde a la orden de la palabra de Dios, de obedecer a las autoridades y a las instituciones, siempre que no violen los principios de Dios. Siempre que no violen los principios de Dios. Usted tiene que obedecer las instituciones y las autoridades, debe obedecer la Constitución de Colombia. Es un deber votar, es un deber votar, porque si usted no vota, el diablo elige por usted. ¿Aló? Y después vaya a quejarse al mono de la pila. ¿Aló? ¿Sabe dónde está el mono de la pila? ¿No sabe dónde está? Está por allá, por los lados de la Candelaria. Es un pozo donde hay un mono, un mico en toda la mitad, y la gente hace, por allá por los años 40 y pico, 30 y pico, la gente tiraba monedas pidiéndole un deseo al mono de la pila. O sea, algo pasó. Ese es el mono de la pila, ¿sí? Porque es que me toca aclararlo, porque el domingo pasado dije Sabrá Mandrake. Y se me acercó un joven de 19 años y me dijo: pastor, ¿quién es Mandrake? Búsquelo por Google. La pregunta es: ¿por quién voto? Estoy en tinieblas, estoy en dudas, no veo claramente. ¿Por quién voto? ¿Sabe que algunos predicadores dicen: vote por fulano de tal? Yo tengo aquí un candidato, está aquí presente. Ponte de pie. Vine, Leonardo, varias ocasiones a pedir consejo al pastor. Se llama Leonardo Vaquero, es candidato al Consejo de Bogotá. Puedes sentarte, hijo, gracias. Y la pregunta es: ¿por quién voto? Y yo podría decir, porque él está aquí, vote por él. O como me han invitado en varias ocasiones: pastor, es que le voy a traer al candidato tal a la alcaldía. Pastor, le voy a llevar al candidato tal del consejo. Pastor, le voy a llevar al candidato tal para edil. Algunos se corren cuando yo les digo: la condición es que no sube al púlpito.
La condición es que no le doy el micrófono. Y la condición es que no reparte propaganda dentro del templo. La única condición primordial es que oro por él, no más. Como usted me vio que hice el domingo pasado por él y por los que vengan aquí bien recibidos, porque es la casa de Dios. Pero la pregunta es, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? ¿Para alcalde, para concejal o para edil? Recuerda, Dios no nos insta a votar por partidos, sino por principios. Por personas que proclamen y que defiendan los principios de la palabra de Dios. Por los que piden a Dios sabiduría en sus decisiones y han ayudado al pueblo de Dios con testimonio. Hay candidatos cristianos en diversos partidos. Usted pida a Dios sabiduría para elegir y vote no guiado por las encuestas, sino por la voluntad de Dios. Si usted es consciente de que para un cargo, por ejemplo para alcalde, ninguno de los candidatos es cristiano, porque ahí está la gran pregunta. Pastor, ¿y si ninguno de los candidatos es cristiano, qué hago? Pues vote por el que más se acerque a los principios de la palabra de Dios. Vote por el que más defienda la familia y las instituciones que Dios estableció. O sea, vote por el menos malo. Pero pídale a Dios sabiduría, porque a veces Dios permite que elijamos al peor. A veces Dios lo permite para enseñarnos. Y si no, pregúntele a nuestros hermanos venezolanos. A veces Dios permite que elijamos al peor. Usted sabe que los hermanos venezolanos apoyaron el chavismo. Algo esos venezolanos apoyaron el chavismo. Y Dios lo permitió. Algo está enseñándole Dios al pueblo de Venezuela. Pero va a salir adelante. Dios lo va a sacar adelante. Porque hay muchos que hoy están clamándole a Dios. Así que el próximo domingo voy a orar por las personas que van a elegir. Pero hoy quiero orar por esos candidatos. El próximo domingo voy a orar por usted para que Dios lo dirija. Pero hoy quiero orar por esos candidatos. Quiero orar por ellos. No tengo sino uno aquí. Tú, Leonardo, ponte de pie, por favor. Y en él ore por todos. Y no le estoy pidiendo que vote por él. Si le parece simpático, vote por él. No, si Dios lo guía. Hay muchos buenos candidatos, pero que sea Dios quien lo guíe. Amén. Incline su rostro. Padre, quiero darte gracias por el privilegio de hablar contigo y de pedirte la sabiduría, Dios, para que podamos elegir a la persona indicada. Pero hoy de manera especial quiero orar por cada uno de esos candidatos, Dios. Aún por los que tienen malas intenciones, Dios, para que tú le mudes el corazón de ellos. Pero mira a los que tienen el deseo, el corazón de servir a la comunidad, de querer trabajar bajo los principios de tu palabra, guiados por la sabiduría de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo, Dios. Hoy clamamos por ellos, Dios, por cada candidato, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas para nuestra ciudad el gobierno que tú quieres. No el que el diablo y el mundo quieren elegir, sino el que tú quieres. Y en este varón que está aquí, oramos por cada uno de esos candidatos y candidatas en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Por qué le digo hermano? Porque confío en Dios en que crezca a la estatura del Señor y Salvador. Y porque esta mañana me dijo, vengo no con ansias políticas. Vengo para que Dios traiga paz a mi corazón, porque eso trae la palabra de Dios. ¿Sabe? Permítame le digo, la palabra de Dios, su voz restaura y trae luz a mi vida. Y quiero que veamos un evento en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, abra su Biblia o encienda su Biblia, en el que Jesús combinó tres aspectos relacionados con lo que está mal en nuestras vidas. Hay tres porciones. Si usted abre su Biblia, hay tres porciones. Una se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento, del versículo 1 al versículo 12.
La otra sección se llama Los fariseos interrogan al ciego sanado, del versículo 13 al 34. Y la otra se llama La ceguera espiritual, del versículo 35 al 41. Así que tomemos el primero de ellos. La palabra de Dios, su voz me hace ver mi juicio. ¿Me hace ver qué? Mi juicio. Quiero leer de corrido la primera sección, que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué manera tan extraña de sanar a una persona. Parecía médico naturista. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando se fue, ¿cómo estaba? Ciego. Y cuando regresó, ¿cómo estaba? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos le decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos? Ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. ¿Sabes? Dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. ¿Sabes que Jesús nos ve? Él está aquí. No importa lo que tú o yo hagamos, siempre Él nos está viendo. No importa si estás en la oscuridad o estás en la luz, si estás de día o estás de noche, si estás escondido o estás en el público, siempre Él te está viendo. Siempre nos está viendo. Y está dispuesto y quiere y puede sanarnos. Sanar nuestras enfermedades físicas, sanar nuestras enfermedades emocionales, sanar nuestras enfermedades espirituales, sanar nuestras relaciones. Siempre Él quiere y puede. Y entonces los discípulos dicen allí, le preguntaron: ¿quién pecó? Para que él haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él les responde: no es que pecó él ni sus padres, sino que Dios lo permitió para que las obras de Dios se manifestaran en la vida de él. ¿Sabes que a veces vivimos una vida quejándonos y quejándonos y quejándonos de todo lo que pasa en nuestras vidas? De todo. Hay personas que les gusta practicar no la alabanza, sino la quejabanza. ¿Aló? Y nada está bien, nada les sirve. Lo que hacen los demás, nada está bien. Ni el gobierno, ni el esposo, ni los hijos, ni el maestro, nada les sirve. Todo está mal y se quejan. Y no pueden entender que muchas veces Dios permite situaciones. Y este ciego había nacido ciego desde que nació. Hay algunos que nacen pobres y serán pobres toda la vida, pero vivirán más felices que el mayor de los millonarios. Hay algunos que son excelentes sugieres o servidores que atienden excelentemente a la gente en la puerta, pero les entra comezón de querer ser pastor. Y a veces Dios te dice: es mejor que seas el mejor ujier de toda la historia y no el peor pastor de toda la historia. ¿Captas el mensaje? Y con este hombre había pasado algo parecido. Ciego de nacimiento, mendigo. Me imagino la familia, los padres. Una de dos: nos quitamos de encima al hombre o aprovechamos la situación para que pida limosna y por lo menos traiga algo de producido a la casa. Y él se había acostumbrado ya a mendigar, pero no había entendido
y nunca comprendió hasta ese momento que Dios tenía un propósito con su enfermedad, con su falencia. Pero ¿será ese el verdadero fondo del asunto? No. Mira la forma de hablar de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque está enfermo, porque está ciego. ¿Quién pecó? ¿Quiénes de los que están aquí están enfermos? Levanten su mano. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Tú? ¿O tus padres? ¿A quién le echamos la culpa? Porque es la manera normal de reaccionar, buscar culpables, no soluciones. Si tú miras las campañas electorales, se caracterizan por buscar culpables, no soluciones. Cuando les preguntan a los candidatos sobre alguna situación difícil de la ciudad, dicen, es que fulano de tal hizo esto, y se van por la tangente, pero no presentan soluciones verdaderas y prácticas, porque somos buenos para juzgar a los demás. Cuando le fue presentada en el Juan, en el capítulo 8, en el capítulo anterior a Jesús, de Moisés dice que si es encontrada en adulterio, debe ser apedreada hasta matarla. ¿Qué dices? La Biblia dice que Jesús comenzó a escribir en la tierra y no contestó nada al comienzo. Y de pronto levantó la mirada y les dijo, el que esté libre de culpa, el que no se atreva a juzgarse a sí mismo, o que al juzgarse a sí mismo esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque es necesario que miremos primero la viga que está en nuestro propio ojo que la paja que está en el ojo de mi hermano. Amén. Y eso es el fondo del asunto. ¿Sabes que el fondo del asunto no es la sanidad del ciego? El fondo del asunto es que era necesario que los discípulos se vieran a sí mismos como juzgadores. Amén. La palabra de Dios, su voz, me hace ver mi propio juicio, que yo soy bueno para juzgar a los demás y no a mí mismo. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál es tu entre tanto? ¿Cuál es tu entre tanto? ¿Qué haces en tu tiempo en el cual puedes ser luz para los que no conocen la luz de Cristo? ¿Cuál es tu entretanto? ¿Aprovechas el tiempo para predicar la palabra, para hablar del Señor en vez de juzgar? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Por un momento imagínate la escena. Lodo. Dirías, uy no, y ojalá que yo hubiera estado allí para haber sentido la saliva de mi Jesús. Pero seguramente los que estaban alrededor dijeron, qué puerco. ¿Sabes? Somos muy dados a juzgar los métodos de Dios. Somos muy buenos para juzgar la manera como Dios actúa y a decirle a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo predico tu palabra, si yo danzo, si yo canto, si yo enseño, si yo voy a la iglesia, ¿por qué a mí? Y la respuesta de Dios no es, no me preguntes por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que pretendo con esto? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Había un trasfondo en ello. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Porque cuando juzgamos a Dios, cuestionamos a Dios, no obedecemos. Obedecemos a regañadientes. La Biblia no dice que el ciego dijo, pero ¿cómo así? Soy ciego. ¿Cómo así que voy para el estanque de Siloé si soy ciego?
¿Qué fue lo que hiciste conmigo? Ahora mis ojos están, además de tener lagañas, tengo barro y tengo babas. Él no dijo nada de eso. ¿Sabes qué hizo? Obedeció. Porque no hay nada mejor que saber hacer caso. ¿Aló? Mira al que está a tu lado y dile, haz caso. Obedece. Obedece. Si quieres votar en blanco, vota en blanco, pero obedece. Por favor, son cientos de miles de millones de pesos que se gasta el Estado, tu dinero, tus impuestos, en montar todo un equipo de la registraduría. Y si Dios te dice, haz esto, hazlo, así no te guste. No juzgues los métodos de Dios, no los juzgues. Jesús se revela primeramente por su voz, sanando nuestra forma de actuar, nuestra manera de pensar. Déjame te comparto un segundo principio. La palabra de Dios, su voz, me hace ver mi orgullo. Dice en el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Quiénes eran los fariseos? Los sacerdotes de aquel tiempo. Los que habían tomado el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento, y la habían hecho tan rígida que ni aun ellos mismos podían cumplir lo que habían dicho y derivado de la palabra, lo que habían acomodado de la palabra. Por ejemplo, el sábado. Dios había dado al pueblo de Israel la instrucción de que el día sábado no se trabajara, y había dado instrucciones precisas de cómo debían hacerlo. Pero el pueblo de Israel se quedó en la norma y no en el principio que estaba detrás de la norma. Y Jesús llegó violando el sábado. Un sábado no se podía curar los enfermos. Un sábado no se podía tomar el burro y pasarlo de un lugar a otro. Pero Jesús les dijo: yo soy el Señor del sábado. Amén. Y dice: y era día de reposo cuando Jesús había sanado al ciego y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Algunos de los fariseos le decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciéndoles: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres les respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Él tiene edad, pregúntale a él, para él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: tiene edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué quieren oír? ¿Por qué quieren oír otra vez? ¿Acaso se quieren convertir en sus discípulos? Y eso fue como una bofetada para ellos. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese Dios oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno que abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga.
como va a pasar posiblemente con pastores dentro de algunos pocos años. Los pastores que predican esta palabra, los pastores que hablan del orgullo y del pecado, los pastores que hablan del pecado, del homosexualismo, del lesbianismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de la corrupción, del soborno, algún día nos van a meter a la cárcel. Porque van a existir leyes que van a prohibir que uno se meta con otras personas y les diga pecadoras, porque esas personas están simplemente usando la libre expresión de su personalidad. ¿Sabe qué es lo único que falta? Que aprueben nuestras cortes la libre expresión de la personalidad de los pederastas, de los pedófilos, de los que abusan de los niños. Tal y como vamos, para allá van a llegar. ¿Sabes? Esas autoridades tenían orgullo. Somos de Moisés. Obedecemos a Moisés. Pero no entendieron nunca el principio que estaba detrás de la ley del sábado. No entendieron nunca. Jesús vino y les habló, pero no entendieron. Hay algunos de nosotros que por el orgullo no oímos la voz de Dios hablándonos. Y no queremos escuchar su voz. Y queremos mantenernos dentro de nuestro orgullo. Este que está frente a ti en su juventud, el ateo orgulloso, el prepotente, el que quería ser ingeniero electrónico cirujano del cerebro, porque quería escarbar en la mente de las personas, el que se jactaba porque estudió física nuclear. El orgullo invadía mi mente y mi corazón. ¿Sabe que Dios derribó esa altivez, ese muro en mi mente? No a través de mi mente, sino a través de mi corazón. Porque me mostró su mundo como su amor y su misericordia. Por solo su gracia no tuve que tocar fondo como muchos lo tienen que tocar. Pero hay orgullo, aún orgullo espiritual. Es que esta es la mejor iglesia, es que este es el mejor ministerio, es que este es el mejor equipo de trabajo del... Eran orgullosos. ¿Cuál es la barrera de orgullo que Dios quiere derribar en tu vida o en mi vida? ¿Sabes? Van a tumbar la mitad de este templo, casi la mitad, con la ampliación de la avenida Séptima. Va a suceder. ¿De cómo vamos a hacer? No cabemos en esta mitad, mucho menos cuando quiten el pedazo de eso. Y me daban los sesos pensando dónde voy a comprar, qué voy a hacer. Y Dios me dijo: ese es mi problema. Si tú te preocupas, es porque quieres guardar la imagen de un templo grande. Y me quitó mi velo de orgullo. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? ¿De qué te enalteces? ¿Qué cosas? ¿Sabes? El orgullo nos lleva a algo terrible en nuestras propias vidas y propias familias. Y es a que yo siempre tengo la razón. ¿Sabe cómo me llamaban a mí mis amigos? Clark Kent. Porque nunca pierdo, siempre tengo la razón, siempre gano como Superman. ¿Sabes? Eso te lleva a conflictos con tu familia, te lleva a conflictos con tus hermanos en Cristo, te lleva a conflictos con tus compañeros de trabajo, te lleva a conflictos con tus compañeros de estudio, porque mantienes el orgullo como mantenían el orgullo los fariseos de aquel tiempo, hasta que mataron a Jesús. Jesús se reveló en la vida del ciego venciendo su enfermedad. Pero aquí se reveló venciendo los temores. Dice que los padres de este ciego tuvieron miedo de expresar y de decir: fue Jesús, porque seguro tuvieron que contarle: fue Jesús. Pero el ciego dijo: fue Jesús el que me sanó. No tuvo temor, por eso lo echaron de la sinagoga.
Y déjame te comparto el último y tercer principio, y posiblemente el más importante o el más importante. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hazte por un momento la idea. Imagínate por un momento la escena. Jesús se encuentra al que era ciego, pero ahora ya no es ciego. Pero cuando era ciego no conoció a Jesús, no lo vio. Él se fue al estanque de Siloé. Cuando volvió ya no era ciego, pero ya Jesús no estaba. Pero ya no veía, él no había visto a Jesús, no lo conocía. Así que Jesús se acerca y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabe qué reconoció el ciego? Su voz. Las ovejas me conocen y reconocen mi voz. ¿Reconoces la voz de Jesús? ¿Reconoces que Jesús te está hablando? Que hoy te está hablando. ¿Reconoces la voz de Dios cada mañana o cada noche cuando tomas la palabra de Dios y hablas con Dios? Y le dices: Señor, ¿qué es lo que está escondido detrás de este tesoro, escondido detrás de esta porción de la Escritura, y que tú me estás hablando a mi corazón? Amén. Y le pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. ¿Y sabes qué hizo? ¿Lo qué? ¿A quién es el único que se debe adorar? A Dios. Y Jesús permitió que él lo adorara porque Jesús es Dios. Amén. Si alguien te dice Jesús no es Dios, busca ese versículo y dile: él permitió que lo adorara porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, hecho hombre por ti y por mí, para morir por mí, por mis pecados, para hacerse como tú y como yo, para pasar por las mismas tentaciones que tú y yo hemos pasado, pero para declarar que Él venció al pecado, y que como Él venció, tú y yo podemos vencer en Él al pecado. Amén. Mira cómo termina. Y Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Para que los que no ven, vean. Para que la luz de la palabra de Dios, la lámpara que es la palabra de Dios, alumbre mi entendimiento y yo pueda reconocer mi juicio, yo pueda reconocer mi orgullo y pueda reconocer mi pecado. Pero también para que los que ven sean cegados. ¿Qué quiere decir Jesús? Para que los que creemos que vemos, sea necesario que, como a la iglesia del Apocalipsis, nos echen colirio en nuestros ojos, porque realmente no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. Vemos lo que queremos ver, pero no lo que Dios quiere que veamos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Y Jesús les dijo: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Déjame te comparto algo que siempre Dios ha hablado a mi corazón. En Juan capítulo 3, en el versículo 16, dice un versículo que casi todo cristiano se lo sabe de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. Eso sale hasta en los mundiales de fútbol, en los olímpicos, sale en todas partes. Todo el mundo se sabe de memoria el versículo. Pero a muchos no les gusta los versículos que siguen. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que dice que en Él cree no condena. Ya la norma de condenación está hecha. El juez
no condena. El juez en el juicio no condena. Ya la norma está hecha. 40 años de cárcel para tal delito, ya está hecha. Él lo que hace es que aplica la norma. Eso es lo que hace el juez. Aplica la norma, si es un buen juez. No los nuestros, desafortunadamente, donde aplican la ley para el victimario y no para la víctima. Dolorosamente. Espero que cambien. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Las obras son hechas de Dios. De eso voy a compartirte el próximo domingo. Inspirando con el ejemplo. Porque la palabra de Dios dice para toda buena obra. Con eso terminamos nuestra serie en el versículo 17. Pero hoy quería que pudieses aprender algunas de las cosas que la luz de Cristo, que la luz de la palabra quiere corregir en nuestras vidas. Ahora, tú me preguntas, pastor, ¿y el milagro? ¿Y dónde quedó el milagro? ¿Por qué no predicó sobre que el ciego fue sano? ¿Por qué no predicó que el ciego ahora podía trabajar y ganar dinero? ¿Por qué no predicó de que ahora el ciego podía quedarse en su casa durante el día y confraternizar con su papá y con su mamá y no tirado en una esquina pidiendo limosna? ¿Por qué no predicó sobre que le cambió la vida al ciego? Maravilloso. La tuya también puede cambiar. Pero no fue eso lo más importante, porque detrás de cada milagro hay un principio de vida que Dios quiere dejar en mi mente y en mi corazón, que es que la luz de su palabra quiere transformarme a más allá. Y no el milagro en sí, sino lo que hay más allá del milagro. Amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.